Muy bien, quiero invitarles a que abran su Biblia en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Llevamos ya algunos meses desarrollando esta serie, Cristianismo Práctico, y es una serie que basamos en la carta de Santiago, y que en esta carta de Santiago hemos ido aprendiendo asuntos que tienen que ver con la vida cristiana, con la responsabilidad, las obligaciones que como cristianos tenemos. Y Santiago se tomó un tiempo para, inspirado por Dios, escribir a aquellos creyentes que estaban siendo severamente perseguidos por el Imperio Romano, los estaban desalojando de sus casas, y obviamente ante tal persecución, pues los hermanos de aquel tiempo estaban sufriendo. Y Santiago se toma un tiempo para escribirles todo lo que ya hemos estudiado acerca de esta carta. Pero en los dos últimos versículos del capítulo 5, que son justamente los dos últimos versículos que tiene esta carta, el 19 y el 20, Santiago concluye con una responsabilidad que tiene que ver con todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Vamos a estar hablando pues en estos dos versículos de este llamado que Santiago hace a los nacidos de nuevo. ¿Cuál es ese llamado? A salvar de la muerte a un alma. Y esta es una responsabilidad muy importante que no solamente Santiago estableció, sino el mismo Jesús lo estableció cuando nos encomendó la gran comisión ahí en Mateo 28, 18. Vamos a leer pues Santiago capítulo 5 y versículo 19 y 20. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dos últimos versículos y vamos a tratar de concluir, si es posible, hoy con este estudio, con esta serie de Cristianismo Práctico, y si no, terminaremos la siguiente semana. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, gracias porque aún a pesar de nuestras rebeliones, tú sigues siendo paciente con nosotros, tú sigues obrando y perfeccionando tu obra en nuestras vidas, Señor. En esta noche, Señor, queremos aprender de tu palabra y queremos continuar viviendo la carrera del cristiano en la cual ya estamos, Señor. Vivir un cristianismo de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Un cristianismo práctico, un cristianismo genuino y verdadero, Señor. Queremos aprender a través de tu siervo Santiago, de las palabras que tú le inspiraste. Queremos aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros esta noche. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros sentidos espirituales para que tú nos hables, Señor, y que esta tu palabra quede bien sembrada en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dice Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Pregunta: ¿cabrá la posibilidad de que alguno de los hermanos, vamos a suponer que hoy en esta noche Santiago está en medio de nosotros y nos está haciendo esta pregunta: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿podrá caber la posibilidad de que entre nosotros alguno pueda extraviarse de la verdad, sí o no? Sí, sí cabe la posibilidad. Y lo vamos a ver, porque Santiago lo explica. Si alguno se ha extraviado de la verdad, pero luego mire cómo dice la segunda parte: y alguno
que pudiera ser cualquiera, le hace volver ¿a dónde? Al camino de la verdad. Sepa que el que haga volver al pecador. Ahora, aquí vemos en la primera palabra que usa Pablo en el versículo 19, dice hermanos. Pero luego en el versículo 20 veo que Santiago le habla también al pecador. Bueno, ¿había hermanos en la iglesia o había pecadores? Y se está refiriendo a los pecadores que nunca han sido genuinamente cristianos, nacidos de nuevo. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, con estos dos versículos finales, Santiago está concluyendo su carta, pero lo hace con un llamado muy importante, y es un llamado que todo cristiano debemos atender, y es un llamado a la evangelización. Antes de que venga la segunda venida de Jesús, que dicho sea de paso, la segunda venida de Jesús está a la vuelta de la esquina. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero es un llamado, antes de que venga Jesús, el llamado que Santiago hace es a salvar de la muerte un alma o muchas almas. Esa es nuestra responsabilidad. Ya conocemos todos la condición de vida de las personas de nuestra sociedad respecto a la salvación del alma. La gente el día de hoy está viviendo la vida sin pensar que un día, los días de nuestra vida en este planeta terminarán, y escuchen esto, a todos nos espera un destino eterno. Y hay dos lugares solamente a los cuales irá una persona cuando venga el juicio final, y es al cielo o al infierno. Y esta es una realidad y una verdad que a todos nos espera. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que según la narración de las Escrituras, es muy posible que nos encontramos ya en la recta final viviendo, dicen algunos, que estamos viviendo ya la última generación de personas, y después de esto vendrá el fin de los tiempos. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? ¿De veras estamos listos para irnos con el Señor? Porque este asunto es muy serio, ¿sí? El doctor Armando Alducin, en uno de sus últimos libros que escribió, titulado Irak, Siria y el Anticristo, dice él que de acuerdo a las profecías bíblicas, en un futuro cercano, y quiero enfatizar en esta expresión que él hace, él lo afirma así, en un futuro cercano, el mundo estará sumergido en una guerra donde será exterminada el 25% de la población mundial. Y confirma esta afirmación citando Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Se lo voy a leer, ponga mucha atención. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad. Aquí esta palabra potestad se traduce autoridad, libertad, capacidad y poder. ¿A quién se le dio esa autoridad, potestad, capacidad y poder? A la muerte y al Hades. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre y con mortandad, y además con todas las fieras de la tierra, al 25% de la población mundial. Voy a leerle estos mismos versículos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, está mucho más claro. Escuche bien. Dice, entonces miré, y delante de mí había un caballo amarillento. Esta me llamó mucho la atención porque hacen énfasis en el color del caballo. Tiene una explicación. Delante de mí había un caballo amarillento, que es la tonalidad pálida y verdosa que adquiere un cadáver en descomposición. Entonces cobra sentido el versículo.
Miré delante de mí a un caballo con una tonalidad como la de un cadáver en descomposición. Su jinete se llamaba Muerte y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos, dice la Escritura, se les dio el poder sobre la cuarta parte del mundo para poder matar a la gente, escuchen esto, por medio de guerras, por medio de hambre, enfermedades y de animales salvajes. Pregunta, ¿usted cree que a la luz de este versículo, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, estaremos viendo ya algo de esto sucediendo alrededor del mundo, sí o no? Sí, ya hay hambres, ya hay mortandad. Ahora, mire la respuesta de Jesús a los discípulos cuando le preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Qué es lo que hace una señal? Bueno, acá tenemos una señal. Esa señal nos da la indicación de que ahí hay una salida. Eso es lo que hacen las señales. Las señales nos dan advertencias, las señales nos dan indicaciones. Y los discípulos le están preguntando a Jesús en Mateo capítulo 24, le están preguntando, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal, qué indicación habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, vamos a Mateo 24, 4. Salvando de la muerte un alma. En Mateo 24, 4 responde Jesús a la pregunta de los discípulos diciendo, mirad que nadie les engañe. Yo no sé si usted sabía, pero el día de hoy muchos han sido engañados. Por eso andan extraviándose de la verdad. Estos versículos que voy a leer a continuación tienen mucho que ver con los dos versículos, los dos últimos versículos del capítulo 5, 19 y 20 de Santiago. Y son como dos versículos paralelos. Dice Jesús, miren que nadie les engañe. Esta palabra engañar se traduce hacer vagar a alguien. Se traduce también seducirlos a errar el camino, a extraviarse, a descarriarse del camino de la verdad. Se fija entonces cómo cobra sentido Santiago capítulo 5 versículo 19 y 20 cuando Santiago dice, si alguno se ha extraviado del camino, dice Jesús, miren que nadie les engañe, miren que nadie los seduzca para que se extravíen o se descarríen del camino de la verdad. Esta es una de las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos de mirar con atención lo que está sucediendo alrededor, lo que se está publicando a nuestro alrededor en las redes sociales, en el internet, lo que tú estás escuchando a todo alrededor y que tiene que ver con la vida cristiana que nos compete a cada uno de nosotros. Dice Jesús, miren que nadie les engañe, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el ungido, y a muchos, ¿qué? Engañarán. Es decir, a muchos los harán vagar, a muchos los seducirán para extraviarlos o descarriarlos del camino de la verdad. Versículo 6. Y oiréis de guerras. ¿Sabe que hoy como nunca se oyen guerras alrededor del mundo? ¿Sabía o no? El mundo entero, mis hermanos, está en una guerra. Guerra entre naciones, guerra dentro de las mismas naciones, y para muestra basta solamente echar un vistazo a nuestro país de México, los que somos de México. ¿Cómo está nuestro país internamente? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y escuche lo que sigue a continuación. Dice Jesús, y habrá pestes y hambres,
terremotos en diferentes lugares. Pregunta, ¿está habiendo terremotos en diferentes lugares como nunca antes en la historia del mundo, hermanos? ¿Sabían ustedes que el reciente terremoto que azotó Katmandú, la capital de Nepal, el pasado sábado, bueno, hasta ayer, según las noticias, había cobrado ya más de 5,000 vidas? ¿Ya lo sabían? ¿Están al pendiente de las noticias, sí o no? Y si no está al pendiente, yo les sugiero que esté al pendiente, porque esto nos hace mirar con atención lo que está sucediendo alrededor del mundo. Porque luego de repente le decimos, la segunda venida de Jesús está muy cerca. No, no es cierto, todavía falta mucho tiempo. Las señales, lo que nos indica, la advertencia de que Jesús está por venir, ya las estamos viendo cada día. Ahora, esta nación que fue azotada con este terremoto, ¿sabían ustedes que la religión principal de esa nación es budista? ¿Sí sabían? Si no sabían, ya lo saben hoy. Pregunta, ¿qué será esto? ¿Coincidencia, juicio o realidad? Versículo 8, seguimos leyendo Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. Yo pregunto, de todas estas más de 5,000 personas que han muerto, ¿cuántos de ellos tendrán un destino eterno en el reino de los cielos, siendo una nación principalmente budista? ¿Cuál fue su destino eterno? Algún otro lugar que no es el cielo. Y dice Jesús ahí en el versículo 8, y todo esto que estará sucediendo será principio de dolores, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo quiero que subraye usted la expresión, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se está refiriendo aquí a todos aquellos verdaderos cristianos nacidos de nuevo que han asumido su compromiso de manifestar un testimonio cristiano, aún a pesar de todo lo que se está viendo a tu alrededor. Tú te mantienes firme, estable, inconmovible en tu compromiso cristiano. Serás aborrecido de todas las gentes por causa del nombre de Jesús. No sé si ustedes recuerdan a los 21 cristianos egipcios decapitados hace unos meses atrás por los terroristas islámicos de ISIS. Hay quienes dicen y afirman que las últimas palabras dichas por estos 21 mártires cristianos fueron: Señor, en tus manos entregamos nuestra alma. ¿Sí? De hecho, dicen los que conocen que solamente 20 de esos cristianos que fueron decapitados eran cristianos. El número 21, al ver el testimonio de los 20 anteriores, en ese mismo momento, cuando le dijeron, niega a Jesucristo como Dios, en ese mismo momento hizo la misma expresión o habló las mismas palabras que los 20 anteriores y dijo: Señor Jesús, en tus manos entrego mi alma. No sé cuántos vieron esa decapitación así, pero en vivo. Yo la estaba viendo el día de ayer y fue una escena terrible, mis hermanos. 21 personas ahí, sentenciadas a muerte, ¿sí? Y empezaron a cortarles la cabeza. Sus últimas palabras que pudieron decir fueron: Señor Jesús, en tus manos entregamos nuestra alma. ¿A dónde creen ustedes que se irían estas 21 almas? A gozar del reino de los cielos por causa del nombre de Jesús. Qué testimonio tan tremendo, ¿no? La pregunta es: ¿cómo está tu vida y cómo está nuestra vida? ¿Sí? Estos fueron fieles, no negaron a Jesús, se mantuvieron en su testimonio firme y verdadero como cristianos genuinos y verdaderos. Pero mire lo que dice el versículo 10, Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces. Aquí la palabra tropezar habla de alguien, escuchen muy bien esto porque es muy interesante la traducción. Habla de alguien que profesa ser creyente, pero que de repente está caminando
como muchos de nosotros estamos caminando en la vida cristiana, pero de pronto queda como entrampado en algún pecado del cual no puede soltarse, no puede desligarse. Cuando dice ahí Jesús, muchos tropezarán, se está refiriendo a ese tipo de personas que están dentro de una iglesia, de una congregación cristiana, pero que están ahí atrapados, entrampados en algún pecado del cual no se pueden desligar. Pero el asunto no queda ahí. Además de estar ellos entrampados en ese pecado, hacen tropezar a muchos otros con la práctica de sus mismos pecados, dando así evidencia de que nunca realmente fueron genuinos cristianos. A esos son a los que se está refiriendo Jesús. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que Jesús está diciendo en este versículo 13 significa que los que perseveren ante todos los acontecimientos que ya estamos viendo que están sucediendo, y muchos otros que estaremos viendo que también están por suceder, estarán siendo aquellos verdaderamente salvos que por la gracia y la misericordia de Dios podremos tener la autoridad para poder soportar tanto sufrimiento que vendrá. Solamente los salvos, a eso se está refiriendo cuando dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús no está diciendo que la perseverancia será la que proveerá salvación a alguien, porque si así fuera, entonces la salvación ya no es por gracia, sino por perseverancia. ¿Cuántos perseveran en su trabajo? Hay muchos que perseveramos y debemos perseverar en nuestro trabajo. Pero escuchen esto, la perseverancia ni en nuestro trabajo, ni aún en la vida cristiana nos dará la salvación. Es solamente la gracia, la misericordia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lo que proveerá para nosotros la eterna salvación. Entonces Santiago está diciendo en capítulo 5, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, que ya lo vemos, ya lo confirmamos a través de la palabra, ya lo confirmamos a través de la vida de muchas personas que vemos en la iglesia, pero de repente ya no están aquí, y de pronto te los encuentras allá afuera, y ya andan en las drogas, y ya andan en otros caminos, o ya andan en alguna secta, o ya se fueron a otro grupo donde no están enseñándoles adecuadamente. Dice Santiago, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es interesante mencionar, mis hermanos, que el llamado que Santiago está haciendo no es para los no salvos, no es para los no regenerados para que les venga la salvación, según estos dos versículos. Más bien, el llamado que Santiago está haciendo es a los salvos. ¿Cuántos son salvos? Bueno, este llamado es para nosotros. El llamado es a los salvos, a la evangelización de los inconversos. Pero escuchen, inconversos que estaban en el tiempo de Santiago dentro de la iglesia de Jerusalén, que estaban siendo perseguidos, pero que estaban ahí en la iglesia como meros simpatizantes del evangelio, pero profesando una fe muerta, una fe de solamente apariencia, pero sin el poder de salvarles de la condenación eterna. Estaban dentro de la iglesia, pero no eran genuinos cristianos. ¿No le parece familiar la situación? Hoy hay mucha gente dentro de las iglesias que dicen, yo soy cristiano. Y piensan que porque vienen a la iglesia son cristianos, porque aplauden, porque cantan. En otras palabras, mis hermanos, el llamado que Santiago está haciendo es para los que tenemos una fe viva. Y esa fe viva ha provisto para nosotros la salvación. Por eso es que yo les preguntaba, ¿cuántos son salvos? Si tú eres salvo es porque tienes una fe viva, capaz de confiar en el sacrificio único y suficiente de Jesús en la cruz del Calvario, que nos da salvación eterna.
Entonces, el llamado que Él está haciendo es a los salvos para que podamos buscar a aquellos que tienen una fe muerta, que tienen una fe falsa y aparente, y que además no les es capaz de proveerles verdadera salvación, pero que estaban dentro de la iglesia. Usted y yo necesitamos aprender a identificarlos por el testimonio de ellos, para entonces poder atender a este llamado. Santiago estaba muy interesado en que nadie estuviera engañado respecto a su fe y que estuvieran seguros de su salvación. Yo le pregunto, ¿usted está seguro de su salvación? Porque luego de repente yo he escuchado personas que dicen, pues yo no sé si soy salvo. Santiago había escuchado las palabras de Jesús casi al final del Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando Jesús dijo, palabras que todos hemos leído y podemos recordar, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes tendrán parte en el reino de los cielos? ¿Quiénes? Pregunto. El que hace la voluntad del Padre. ¿Sí? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esta palabra hacedores de maldad, propiamente la palabra hacedores se traduce los que trabajan y se ocupan constante y continuamente en la maldad. Apártense de mí, dijo Jesús. Los que trabajan y se ocupan constante y continuamente solamente en la maldad. Y muchos de esos están dentro de las iglesias hoy. La palabra maldad significa ilegalidad, significa infracción y violador de la ley. Entonces, dice Jesús, apártense de mí los ilegales de la ley, los que no practican con legalidad la ley de Dios, la palabra de Dios, los que constantemente están siendo infractores de la ley, están violando la ley. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, esto no debe sorprendernos porque Jesús ya nos había advertido a través de la parábola del trigo y la cizaña que narra en Mateo capítulo 13, versículos 25 al 43, donde Jesús ahí describe que en los postreros días, dice Jesús, crecerían juntos el trigo y la cizaña, pero que llegaría el momento en el que la cizaña sería quemada y el trigo sería depositado en un granero, tradúzcase en el reino de Dios. Pregunta, ¿qué somos, cizaña o trigo? La cizaña será quemada y no sirve para nada cuando el Señor venga y aparte, pero el trigo será guardado en el granero de Dios. Las iglesias hoy, como en el tiempo de Santiago, están llenas de personas que profesan ser cristianos y que afirman tener una fe, pero que nunca nacieron de nuevo. Por lo tanto, hay consecuencias. Personas que están dentro de una iglesia, nunca nacieron de nuevo, no asumen un compromiso con una vida de santidad. Lo mismo les da vivir pecando que dejando de pecar. No asumen un compromiso de vivir en santidad. Todos aquellos que afirman tener una fe, pero que no han nacido de nuevo, no les importa honrar y glorificar a Dios. Tampoco les importa dar un buen testimonio dentro o fuera de la iglesia. Se les presenta la ocasión de pecar y lo hacen sin el más mínimo sentido del dolor por haber ofendido a Dios. Pero escuche esto, están dentro de la iglesia. Ahí están, suponiendo que son cristianos porque dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del que es el verdadero Señor. Bien. Para ayudar entonces a alentar y confortar a los creyentes que estaban siendo perseguidos en el tiempo de Santiago, Santiago les escribe a que no desmayaran de su fe y les dice y les advierte que en medio de esa persecución a la que ellos estaban enfrentando, vendrían una serie de pruebas, de luchas, de tentaciones,
pero que por medio de esas pruebas y luchas y tentaciones, ellos podrían evaluar la autenticidad de su fe, que fue una fe capaz de proveerles verdadera salvación. Y a continuación voy a hacer un recorrido por los casi 5 capítulos, todos los 5 capítulos de todo lo que Santiago está hablando acerca de esas pruebas, luchas y tentaciones que ayudarían a que los cristianos que estaban siendo perseguidos y nosotros también podamos evaluar la autenticidad de nuestra fe. En otras palabras, si somos de a de veras o somos de apariencia. Por ejemplo, número 1, esto nos ayuda a evaluar si realmente nuestra fe es una fe salvadora. La fe salvadora, según la narración de Santiago, se caracteriza por la respuesta que ofrece un creyente cuando se presentan las pruebas o las tentaciones. En otras palabras, cuando te viene una prueba, ¿cómo reaccionas? Cuando se te presenta una tentación, cualquiera que sea, ¿cómo reaccionamos? El consejo de Santiago es, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Capítulo 1. La fe salvadora, número 2, responde de acuerdo al consejo de la palabra de Dios y no de acuerdo a su capacidad meramente humana. El que verdaderamente es nacido de Dios y ha obtenido una fe salvadora, ese responde de acuerdo al consejo de la palabra, debido a que ese creyente es hacedor y no tan solamente oidor de la palabra. Dice Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Número 3, acuérdense, estamos evaluando qué tan auténtica es nuestra fe. Una fe salvadora se muestra imparcial con las personas de diferentes clases sociales. En Santiago capítulo 2, versículo 8, él escribió diciendo, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, mis hermanos, no debemos hacer acepción de personas porque es pecado. Y a veces dentro de la iglesia hay acepción de personas. Con este sí me junto y con este no. Porque este sí me cae bien, porque con este me la llevo muy bien. Y los demás no, con estos mejor. Los hacemos a un lado. Número 4, otra manera en que podemos evaluar si nuestra fe es auténtica es, una fe salvadora se demuestra por las buenas obras. Y no estoy diciendo que las buenas obras nos darán la salvación, porque no es por obras, ya sabemos que no es por obras. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuántos tienen fe? Y segunda pregunta, ¿cuántos hacen buenas obras? Menos amenes. ¿Sí? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos hacen buenas obras? Bueno, ya se balanceó el asunto, ¿verdad? Y entonces dice Santiago, ¿de qué aprovecha si dices que tienes fe pero no tienes obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vete en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Justamente ahí es donde se demuestra la fe de alguien que verdaderamente es cristiano. Cuando vemos la necesidad a nuestro alrededor y podemos decir, yo estoy en posibilidades de ayudarte, ¿verdad? Versículo 17, Santiago 2:17. Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Está claro el punto? La fe verdadera se demuestra justamente por las buenas obras.
Número 5, estamos evaluando la vida de un cristiano, si realmente es auténticamente cristiano o de apariencia. Número 5, una fe salvadora se demuestra por un adecuado hablar, es decir, que sabe refrenar su lengua y habla con sabiduría. Acuérdese, estamos haciendo un recorrido, porque Santiago al final, en los dos últimos versículos 19 y 20, les dijo que si alguno se ha extraviado del camino y otro le hace volver, sepa que el que le hace volver ha librado de multitud de pecados al que ha hecho volver al correcto camino. Estamos haciendo un recorrido. Santiago capítulo 3, versículo 14 dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, una fe salvadora, o aquel que profesa tener una verdadera fe que le ha provisto salvación, sabe hablar con sabiduría, no habla nomás por hablar. ¿Estamos claros en eso? Número 6. La fe salvadora también se demuestra determinando en el corazón hacernos enemigos del mundo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahora, estamos en este mundo. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos aislarnos de este mundo? No. No está hablando de eso, está hablando de no practicar las cosas que practica la gente que no conoce a Dios. ¿Sí? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y todo esto lo demuestra justamente por su nuevo nacimiento. Número 7, aquel que profesa una fe salvadora tiene un adecuado punto de vista respecto al dinero. Es decir, tiene el dinero en la mano y no en el corazón, porque dijo Pablo a Timoteo, raíz de todos los males, ¿qué? Es el amor al dinero. ¿Es malo tener dinero? No, lo malo es tenerlo en el corazón, y que sea la avaricia o la codicia por el dinero lo que esté aquí anidado en el corazón. Entonces, aquel que ha nacido de nuevo y manifiesta una fe que le ha provisto genuina salvación, es aquella persona que tiene un adecuado sentido de lo que es el dinero. Tiene el dinero en la mano y no en el corazón. Y Santiago habla de esto en el capítulo 5, versículo 1. Dice así, Santiago 5:1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿A quiénes les habla? A los ricos opresores. ¿Quiénes eran los ricos opresores? Los que se estaban enriqueciendo a costa de otros. Dice, y vamos ahora ricos, lloren y aullad por las miserias que les vendrán. Versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, vendrá un justo juicio de Dios a través o para aquellos que han oprimido a los que tienen por trabajadores y se han enriquecido a través del trabajo de ellos. Así que entonces dijimos que estas son pruebas necesarias para evaluar la autenticidad de nuestra fe. Después de haber escuchado estos 7 puntos
yo le pregunto, ¿qué tan auténtica es su fe como cristiano? Su vida cristiana. Porque mientras sigamos en este mundo, mis hermanos, vamos a seguir viendo todas las cosas que estarán sucediendo y que ya están profetizadas, pero que es justamente esa fe salvadora la que nos va a dar la gracia para soportar todo lo que está por venir. Además de estos dos últimos versículos, o mejor dicho, en estos dos últimos versículos, Santiago nos está ofreciendo 4 aspectos que nos ayudarán a los creyentes a identificar a todos aquellos que estando en medio de la congregación no tienen una fe genuina que les proporciona salvación. Leo una vez más Santiago 5:19. Santiago 5:19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a tratar de, en estos minutos que nos quedan, tratar de abarcar estos 4 aspectos que Santiago menciona en estos 2 versículos. Número 1, la evidencia de una vida no regenerada. Dice Santiago 5:19, hermanos. ¿A quiénes cree usted que se está refiriendo Santiago cuando dice hermanos? ¿A quiénes? ¿Será a todos los de la iglesia? Bueno, es importante mencionar que el uso que está haciendo Santiago de esta palabra hermanos es muy general, es decir, incluye a judíos creyentes, pero también incluye a judíos no creyentes, pero con los cuales se compartía una herencia racial, pero todos ellos estaban dentro de la iglesia. Por ejemplo, aquí todos somos hermanos en Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos son mexicanos? Levanten la mano todos los mexicanos. Ok, bueno, cuando Santiago está diciendo hermanos, se estaba refiriendo a los cristianos judíos, pero también a los cristianos que no eran creyentes, pero que estaban dentro de la iglesia. Todos nosotros aquí somos hermanos en Cristo, pero también somos hermanos porque somos mexicanos, los que somos mexicanos. ¿Se entiende el concepto así? A eso se estaba refiriendo. En ese sentido general es que estaba hablando Santiago cuando dice hermanos. No se está refiriendo solamente a los hermanos nacidos de nuevo. Se está refiriendo a todos los judíos, creyentes y no creyentes, pero escuche, los no creyentes que estaban dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces dice, hermanos, judíos creyentes y no creyentes, si alguno de entre vosotros, y aquí está describiendo a los que estaban dentro de la iglesia que decían ser creyentes, pero en realidad no eran salvos. En otras palabras, Santiago está describiendo a los que dicen ser salvos, pero que con su conducta de vida están mostrando la evidencia de una vida no regenerada. Este primer punto que Santiago está tratando aquí es la evidencia de una vida no regenerada. Acuérdese, el tema es salvando de la muerte un alma. ¿Cómo vamos a salvar de la muerte un alma? Identificando y teniendo en nuestro corazón la evidencia de que esa vida que está dentro de la iglesia, en medio de nosotros o a nuestro alrededor, tiene una vida que no ha sido regenerada. Pregunta, ¿conoce a alguien a su alrededor que no ha experimentado una vida regenerada? Es decir, que es un no regenerado. ¿Conoce a alguien? Hay un montón de gente a nuestro alrededor. Bueno, a esos es a los que usted y yo tenemos la responsabilidad de evangelizar. ¿Estamos claros en eso? Bueno, en otras palabras, entonces, Santiago está describiendo a todos aquellos que no son salvos o que dicen que son salvos, pero con su conducta de vida están mostrando la evidencia de una vida no regenerada. Y es triste decirlo, pero hoy está sucediendo lo mismo en la iglesia de nuestros días. Muchos dicen, soy cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Ok. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero luego los miras con las fotografías y los comentarios que ponen en el Facebook
Y entonces ellos están mostrando, o muchos de los que ponen sus fotografías y ponen sus comentarios, pero que dicen yo soy cristiano, y te encuentras con fotografías muy seductoras, con comentarios muy impropios, pero dicen ellos que son cristianos. Bueno, con ese tipo de comentarios o fotografías están dando ellos evidencia de que en realidad no tienen una vida regenerada, pero están dentro de la iglesia. Y algunos dicen, yo voy a casa de oración. Bueno, si alguien dice que es cristiano nacido de nuevo y que asiste a casa de oración, escuchen esto, haga un buen uso de los medios de comunicación y de las redes sociales, mostrando una buena evidencia de regeneración de vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no, mejor diga que es musulmán, o testigo de Jehová, o de plano, mejor diga que es de los caballeros templarios. Pero no diga, soy de casa de oración y soy cristiano. Y con esos comentarios en el Facebook, da pena. Mira lo que respondió Jesús a los escribas y a los fariseos que lo acusaban cuando le decían, Señor, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús cita las palabras del profeta Isaías que mencionó en el capítulo 29, versículo 23. Dice Marcos 7:6, citando a Isaías. Respondiendo Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos que le recriminaban, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hoy hay muchos que están dentro de la iglesia y dizque honran a Dios estando dentro de la iglesia. Pero el corazón está tan alejado de Dios. Se cumple esa palabra profética, Isaías 29:3. Entonces dice Santiago, hermanos judíos creyentes y no creyentes, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, esta expresión significará que en una congregación, estoy haciendo una pregunta, vuelvo a repetir lo que dice Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esta expresión significará que en una congregación será posible que haya alguien que se pueda extraviar de la verdad, ¿sí o no? Sí. Y con ello estará dando evidencia de que no ha sido verdaderamente regenerado. Yo espero que todos los que estamos aquí seamos genuinamente nacidos de nuevo y regenerados. ¿Sí? La palabra extraviar contiene varios significados, que es muy similar a la palabra engañar, a la cual Jesús les dijo a los discípulos, mirad que nadie les engañe. Es la misma, muy parecida en su traducción a la palabra extraviar. Extraviar significa también hacer vagar a alguien, irse descarriando poco a poco. Pero también extraviar significa apostatar de la fe. Se usa para describir un deambular físico, es decir, ahorita están en una congregación y mañana están en otra. Pretenden buscar o encontrar la iglesia perfecta y andan deambulando físicamente de un lugar a otro y no hacen raíces en un ministerio y en ese sentido están creciendo espiritualmente. También extraviar se usa para hablar de alguien que se ha apartado de la verdad espiritual. Entonces dice Santiago, hermanos judíos, creyentes y no creyentes, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿a cuál verdad se refiere? ¿A que debemos hablar con la verdad siempre? ¿O a cuál verdad se refiere? A la verdad de la palabra de Dios y fundamentalmente a la verdad del evangelio de buenas nuevas de salvación. Una señal segura en aquellos que no tienen una fe genuina es que justamente rechazan la verdad de la salvación. Yo no sé cuántos se han encontrado con personas que tú les empiezas a hablar de Cristo, les empiezas a compartir de que Jesús vino hace ya más de 2000 años y luego de repente empiezan a rechazarte, empiezan a rechazar la verdad. Ahora le digo una cosa, mucha de la gente el día de hoy que muere sin Cristo se están yendo al infierno por rechazar justamente la palabra de la verdad.
Y es justamente a lo que Santiago se está refiriendo. Si alguno se ha extraviado de la verdad, si está rechazando la verdad de la salvación, si se están apartando doctrinalmente de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Mire cómo hay gente que luego está en la iglesia, están siendo expuestos a la predicación de la verdad, pero de repente se extravían del camino de la verdad. Como aquella familia que llegó a nuestra congregación hace unos años atrás, que de repente ya no vinieron, empezaron a asistir un mes, 2 meses, y de repente así como llegaron se fueron. Y en el momento en que los encontré por teléfono, me dijeron, mira, ya no vamos a ir ahí porque ahora estamos yendo con los testigos de Jehová. Se extraviaron de la verdad. Y por más que tratamos de hacerlo entrar en el camino, ya no quisieron. Ellos me dijeron, aquí creemos que estamos en la religión verdadera. Bueno. Judas capítulo 1 versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender por la verdad, mis hermanos. Y contender habla de una pelea espiritual, pero fundamentados cada uno en la verdad de las Escrituras. Por eso hay que conocer las Escrituras, mis hermanos. No hay que ser ignorantes de las Escrituras, porque de repente te va a poder llegar alguien ahí. No, es que yo traigo la verdad, pero ¿cuál verdad es la que tú traes? Y entonces usted y yo necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios para poder hacer una adecuada contención de la verdad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Cuántos son nacidos de Dios? ¿Por qué? Porque creíste en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Entonces, cuando un falso creyente se extravía, falso creyente, como que se oye medio raro, ¿verdad? Cuando un falso creyente se extravía de la verdad de Dios, cae en un error del camino, es decir, cae en un error de estilo de vida y de conducta, y con ello, en esos errores de su conducta de vida, su forma de pensar, su forma de hablar, que no es de acuerdo a la Biblia, que su conducta no es de acuerdo a lo que la Biblia establece, con eso está dando evidencia de que su vida en realidad no ha sido regenerada. A esos son a los que Santiago se estaba refiriendo, que usted y yo necesitamos acercarlos a la verdad, evangelizarlos, confirmar en la vida de otros este primer aspecto. Entonces, la evidencia de una vida no regenerada nos lleva a considerar un segundo aspecto que Santiago menciona en sus 2 últimos versículos de la carta. Y el segundo aspecto que Santiago habla después de detectar una evidencia de una vida no regenerada es, el segundo punto, una latente amenaza. Mire lo que dice Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, escuche, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pregunta, según estos 2 versículos, ¿cuál es la latente amenaza que vemos en estos versículos? ¿Cuál? Extraviarse de la verdad. ¿Qué más? Según estos versículos, ¿cuál es la latente amenaza que hay para aquellos que se han extraviado de la verdad? Salvarán, dice ahí, de la muerte un alma. La amenaza es que su alma estará muerta, ¿sí? Si no atiende al camino de la verdad. Por haberse extraviado de la verdad, un alma morirá. Esa es la amenaza que hay, ¿sí? Hermanos, debemos estar conscientes
de ese terrible destino que les espera a los inconversos, y esto nos debe de motivar a hacer un llamado a los pecadores que están a nuestro alrededor justamente a la salvación, porque la amenaza que enfrentarán los llevará a la muerte de su alma y por ende al infierno por toda la eternidad. Ese es el segundo aspecto que Santiago está tratando en estos dos versículos, la latente amenaza. Mire cómo lo dijo Pablo a los tesalonicenses. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. ¿Cuál es la latente amenaza? El alma que no se arrepintiere morirá. Dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 1, 7. Y a vosotros que sois atribulados, ¿cuántos han sido atribulados en la vida? ¿A cuántos les han venido tribulaciones? Es posible que el día de hoy estás experimentando tribulación en tu vida. Mira lo que dice Pablo. A ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. Es decir, viene una consolación, viene un reposo para los que son atribulados cuando estemos allá en la presencia de Dios. Versículo 8. Bueno, retomo el versículo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la latente amenaza que hay para todos aquellos que no entran en el camino del Señor. Déjenme leerle estos mismos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos, que nos será mucho más claro. Segunda de Tesalonicenses 1:7, Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo: por otra parte, a ustedes que ahora están sufriendo, les dará Dios paz junto a nosotros cuando el Señor Jesús venga con sus ángeles poderosos. El Señor Jesús vendrá del cielo con fuego ardiente para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni aceptan las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. El castigo para ellos será una destrucción que durará para siempre. No disfrutarán de la presencia del Señor ni de su gran poder. Esa es la sentencia que hay para los que se extravían de la verdad. Su alma se perderá. Ezequiel 18:4 dice: he aquí, todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces dice Santiago en el capítulo 5, versículo 20. Retomemos Santiago nuevamente. Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es toda una multitud de pecados las cuales finalmente llevarán al infierno a una persona que no se arrepiente. ¿Qué será lo que llevará al infierno a una persona que no se arrepiente? La multitud de sus pecados, que no quiere arrepentirse de ellos. Y vamos a ver lo que dice Pablo, Romanos 3:10. No hay ni siquiera, escuchen esto mis hermanos, un inconverso que pueda librarse del terrible peso de pecado por sus propios medios. O sea, nosotros por nuestros propios medios nunca pudimos obtener la salvación. Fue solamente el Señor. Dice Romanos 3:10, hablando Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? O habrá uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ante esta realidad que vemos en la vida de personas a nuestro alrededor, la evidencia de una vida no regenerada, número uno,
Número 2, la amenaza latente de muerte de su alma y el infierno por toda la eternidad. Estos dos puntos nos llevan a hacernos la siguiente pregunta. ¿Habrá algún instrumento o herramienta que Jesús pueda usar para salvar un alma de la muerte? ¿Habrá un instrumento? ¿Sí o no? ¿Cuál es? Nosotros, los nacidos de Dios, somos los instrumentos. Santiago nos da la respuesta considerando justamente este tercer elemento, el instrumento que Dios quiere usar. Dice el versículo 19, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Déjenme rescatar de estos versículos 3 pronombres que usa Santiago para definir los instrumentos que Dios quiere usar para salvar de la muerte un alma. Dice, si alguno, que puede ser cualquiera de los que estamos aquí, si alguno, algún creyente nacido de nuevo, le hace volver, o sea, le hace corregir el camino. El que haga volver, igual puede ser cualquiera de nosotros, dice Pablo, o mejor dicho Santiago, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver a uno del camino estará cubriéndole de multitud de pecados. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice el versículo 18, porque a veces nomás nos quedamos en el 17, dice el 18, y todo esto, ¿qué es todo esto? Estar en Cristo como nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuche lo que dice al final del versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, el Padre nos reconcilió, o mejor dicho, Jesús nos reconcilió con el Padre para que también nosotros podamos reconciliar a los pecadores con el Padre a través del fluir del ministerio de la reconciliación. Y esta tarea no es una tarea solamente de los pastores o de los que trabajan de tiempo completo en la iglesia. Esta es una tarea que nos concierne a todos, mis hermanos, ¿sí? Y la meta a la cual se refiere Santiago finalmente, la meta que propone Santiago es, en estos versículos, el de hacer volver, ¿a quién? A los falsos cristianos que estaban dentro de la iglesia o que estaban fuera de la iglesia, hacerlos volver al camino de la verdad. En otras palabras, hacerle volver se refiere a la conversión del pecador, a reconciliarse con el Padre por el sacrificio de Jesús. Pedro exhortó a sus oyentes en su primer mensaje en el capítulo 3, les dice Pedro, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es que es solamente en la presencia del Señor que usted y yo podemos experimentar esos tiempos de refrigerio. Como hace un momento el Señor nos ministraba de su paz, recibe la paz. Dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:8, esta es la meta que Santiago está proponiendo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo se convirtieron los tesalonicenses de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Concluimos pues de la siguiente manera. La secuencia de estos 4 aspectos que Santiago está presentando en estos 2 versículos es la siguiente. Número 1, cuando la evidencia de una persona indica que esta persona no ha sido regenerada. Número 2, los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, conociendo la terrible amenaza de la muerte y la condenación eterna de esa persona, se prestan para ser los instrumentos de Dios, para que Dios los use
y estos puedan llegar a la meta de hacer volver a un pecador al camino de la verdad. Finalmente, Salomón dijo en Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Así que el llamado que está haciendo Santiago no es para los no cristianos, es para los cristianos a trabajar en esta labor de la evangelización, traer aquellas almas, volver a aquellos pecadores al camino de la verdad. Así como usted y yo, alguna ocasión, alguien se tomó el tiempo para hablarnos de la palabra del Señor y hacernos corregir el camino que llevaba nuestra vida. El destino eterno que nos esperaba nosotros estando en el mundo era la perdición, pero nos convertimos también de una vana manera de vivir en la que vivíamos. El Señor nos trajo y nos trasladó a la luz de su reino del Hijo de Dios. Así que, dice Santiago entonces, si alguno de entre ustedes, hermanos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error del camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Entendió el mensaje? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Evangelizar. Atraer a aquellos pecadores al camino de la verdad. Esa es responsabilidad no solamente de los pastores, es responsabilidad de todos. ¿Lo vamos a hacer, sí o no? Oremos pues. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a terminar haciendo una oración con la cual cada uno de nosotros podamos comprometernos delante del Señor y decirle, Señor, ahora sé que tú me puedes hacer un instrumento para salvar de la muerte un alma o muchas almas. Esa es nuestra responsabilidad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de toda esta serie, Cristianismo Práctico, ahora podemos entender y saber que las pruebas, las tentaciones, el sufrimiento, todo ayuda para bien, Señor. Para que podamos juntos manifestar una vida de verdaderos y genuinos hijos tuyos, nacidos de Dios. Para que en esa responsabilidad, en ese privilegio que tú nos diste de poder ser nacidos de Dios, podamos asumir esta responsabilidad de llevar a tus pies a aquellos que no te conocen, Señor. Que podamos hacerlos volver del camino del que se han extraviado, el camino de la verdad. Porque ahora sabemos que cuando hacemos volver a un pecador del error de su camino, entonces estaremos salvando de la muerte un alma. Y en ese sentido, sus pecados serán borrados, Señor. Gracias, queremos asumir esa responsabilidad, Señor. Oh, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de todo aquel que se arrepiente. Oh Dios, porque tú, Señor, tienes misericordia de nosotros, has sepultado nuestras iniquidades y has echado en lo profundo del mar todos nuestros pecados, Señor. Y así como lo has hecho con nosotros, Señor, nosotros también queremos reconciliar a otros con el Padre. Haznos los instrumentos. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero ser ese instrumento que tú uses para llevar a otros a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que podamos cada día, Señor, ante la inminente segunda venida de Jesús, que cada uno de nosotros podamos tener esa pasión por salvar un alma de la muerte, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Las señales ya las vemos. Terremotos, luchas, guerras, rumores de guerras, peste, hambre. El amor de muchos enfriándose, Señor. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, perseveraremos, aún a pesar de todo lo que sucederá en los próximos años. Señor, queremos, mientras estamos en este mundo, queremos atraer almas para tu reino, Señor. Porque el que gana almas, dijo Salomón, es sabio. Y ahí queremos caminar con la sabiduría que tú has puesto en nosotros. Usa nuestra vida, Señor, que podamos ser los instrumentos en tus manos para que podamos predicar a otros buenas nuevas de salvación, Señor.
y que en todo tú seas exaltado y glorificado por siempre, Señor. Amén y amén. ¿Puedo darle un aplauso de alabanza al Señor? Gracias, mi Señor. Siempre te proclamaremos como el Rey, como el Señor de toda la tierra, Señor. Gracias. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén. Amén.